tardes, esto es Encendidos y como bien saben, la información no se detiene y las noticias también ocurren en el ámbito de la salud. Hay investigación que se publica todos los días y es aquí en Encendidos y gracias al doctor Elmer Huerta que también se las compartimos. Y hay información interesante referida al Alzheimer y justamente es algo que queremos conversar con el doctor Elmer Huerta. ¿Cómo estás, Elmer? Bienvenido. Cuéntanos, ¿qué novedades hay respecto del Alzheimer? ¿Cómo está, doctor Buenos Huerta? días, Sara. Gusto de saludarte, Noemí. Buenos días también. Jorge, buenos días. Buenos días a todos nuestros oyentes. Pues sí, esta es una noticia, digamos, que nos puede tocar en el Perú. Es una noticia relativa a los Estados Unidos, pero nos puede tocar. ¿En qué sentido? Aquí existe en Estados Unidos una asociación sin fines de lucro muy importante, muy grande, que se llama la Asociación Nacional de Alzheimer. Esta asociación, que tiene miles y millones de voluntarios, tiene un brazo científico muy importante, hacen mucha investigación y todos los años, Sara, Noemí y Jorge publican lo que se llama el Reporte a la Nación de Alzheimer. Fíjate qué interesante, y esto se podría hacer también en nuestro medio. Claro. ¿En qué consiste este reporte? En que ellos revisan todas las publicaciones, las estadísticas que hay sobre Alzheimer en todo el país y elaboran un mensaje a la nación y les dicen: en el año que ha pasado, esto es lo que ha pasado con Alzheimer. Eso es el reporte, ¿ok? En este reporte que se publica esta semana, hay una noticia que es hasta cierto punto preocupante para nosotros los latinos, los latinoamericanos que viven en Estados Unidos, que vivimos en este país. ¿Cuál es? De que los hispanos tienen 1,5 veces más probabilidad de tener enfermedad de Alzheimer después de los 65 años. La población afroamericana, ¿verdad?, que es muy numerosa en este país, ellos tienen el doble de probabilidad. Los hispanos tenemos 1,5 veces. Y la pregunta es entonces, ¿por qué? Claro. ¿Qué podemos hacer? Y por eso digo que esto nos puede tocar en el Perú. Y este reporte es interesantísimo y se lo recomiendo a todos, obviamente los que hacen investigación en Alzheimer, que ya lo deben tener, las agencias sin fines de lucro en el Perú, que también lo deben tener. Es de que ellos aventuran algo que hasta cierto punto también nos toca. Es de que no hay diferencias genéticas, no hay diferencias biológicas, no es que los cerebros sean diferentes, sino a lo que ellos llegan, Sara, Noemí, Jorge, es a lo que se llaman las disparidades sociales, la marginalización social, el racismo estructural que existe en este país. Fíjate qué provocativo. Claro. Entonces ellos dicen: señores, este es un típico ejemplo de cómo lo que se llaman determinantes sociales de la salud. Y este es un concepto importantísimo, sí, Jorge, Noemí. Un determinante social de la salud indica de que, de acuerdo al lugar en el que tú has nacido, en el que vives, en el que estudias, en el que trabajas y envejeces, ese ambiente social es el que va a determinar tus enfermedades. Y, por ejemplo, ahí entra el nivel de pobreza y la estabilidad económica, el acceso a la educación, el acceso a la atención médica, el diseño y construcción de vecindarios y casas, el contexto social en el que vive la comunidad, la violencia, la seguridad ciudadana, en este caso el racismo estructural que lamentablemente está tan diseminado en este país. Entonces, ellos dicen, el cerebro de estas personas desde su niñez está viviendo en continuo estrés. No tienen oportunidades de trabajo, no tienen oportunidades de desarrollo, de educación, porque lamentablemente existen estas enormes disparidades. Y eso haría, según los investigadores, de que este cerebro que crece en este tipo de estrés no tenga el mismo desarrollo cognitivo que el de sociedades que son más afluentes, sí, con más acceso a la educación, más acceso a la atención médica, con menores niveles de estrés, con menores niveles de racismo estructural. Fíjate qué interesante. Sí. Por eso te decía que esto nos puede tocar. Porque sería interesante que en el Perú se haga un análisis similar para ver cómo estamos en enfermedad de Alzheimer, quiénes son los que más sufren de este proceso en nuestro país. Elmer, y es muy probable, como bien dice, que esto se extienda
digamos, estos hallazgos a cualquier población que viva situaciones de estrés. De hecho, cuando estudiamos y trabajamos en aspectos de nutrición, una de las cosas que se recomienda y se observa es que cuando no hay un ambiente, por ejemplo, amigable en el acto de comer y existe un ambiente de estrés, eso hay estudios que lo muestran, afecta incluso el crecimiento en talla de ese niño. O sea, ¿cuánto más puede afectar todo el desarrollo cerebral generando enfermedades como el Alzheimer cuando el nivel de estrés, que no solamente tiene que ver con violencia, sino también el estrés porque quiero buscar un trabajo, el estrés porque no estudio, el estrés porque no recibo cariño, afecto, o sea, tantas cosas, ¿no? Qué importante este resultado, Elmer. Correcto, Sara, has dado en el clavo. Y esto yo creo que nos tiene que hacer reflexionar a todos, a nuestros oyentes obviamente, acerca de que la enfermedad no es solamente un problema del cerebro, del riñón, del hueso, de la nariz o de tu ojo. Claro. La enfermedad es producto de tu entorno social. Así es. De las facilidades que tengas para desarrollarte en muchos ámbitos. De allí de que son los gobiernos, ¿verdad? Los estados, las sociedades que tienen que ver y corregir estas desigualdades tan fuertes que hay para lograr, digamos, marcadores de salud más parejos para todos. Doctor Huerta, ¿y se ha avanzado algo en cuanto a tratamientos para los pacientes con Alzheimer? ¿Qué es lo que dice este reporte al respecto? Buena pregunta, Jorge. Pues lamentablemente no hay. Y esto es triste decirlo y suena un poco negativo, pero no hay avances en lo que es el tratamiento. Este año que ha pasado, y está en el reporte, se han aprobado una medicina por la FDA aquí en Estados Unidos, pero la FDA la ha aprobado, Jorge, bajo un mecanismo especial que tienen, que es, entre comillas, decir, ya que no hay nada, este medicamento que algo hace, lo aprobamos porque algo es algo, peor es nada. O sea, lamentablemente no hay tratamientos. Entonces esto nos lleva a la prevención. Exacto. Y la prevención está en el desarrollo intelectual, el darle oportunidades de desarrollo a los niños, a los jóvenes, usar este cerebro que tenemos, que en la naturaleza nos ha dado para que podamos trabajarlo bien y de esta manera podamos, se piensa, disminuir la frecuencia de esta enfermedad en el futuro. Qué importante, doctor, todo lo que nos cuenta. Nos quedamos sorprendidos a cómo el estrés también puede perjudicar la salud más adelante. Y si hablamos de estrés, pues hablamos hasta de los más pequeñitos. Todos se estresan, todos nos estresamos. ¿Qué podemos hacer así breve? Correcto. ¿Qué alternativas tenemos, doctor? ¿Qué alternativas tendríamos, doctor, a ver, para evitar el estrés? Bueno, depende de la causa del estrés. El estrés es como una espina, como una aguja que está clavada, Noemí, y hay que identificarla. Sí. Para algunas personas, por ejemplo, podrá ser falta de oportunidad en el desarrollo económico. Ese es un estrés enorme. ¿Cómo podemos corregir eso como Estado? Sí. Para otros será falta de educación. Para otros será falta de acceso a la salud. Para otros serán relaciones tóxicas en su vida diaria. Entonces hay que tratar de identificar estas causas de estrés, pero si es que el Ministerio de Salud, el Estado trabajara, ¿verdad?, tratando de corregir estas desigualdades en lo que se llaman estos determinantes sociales de la salud, entonces yo creo que podríamos tener mejores resultados. Cerrar las brechas, las desigualdades tan grandes que existen, ¿verdad? Lo hemos visto como saliendo nomás de Lima, la posta está cerrada en la noche. Sí. Importante, doctor Huerta. Muchísimas gracias. Y nos reencontramos en Espacio Vital dentro de unas horas. Hasta esta tarde vamos a tener consultorio libre en Espacio Vital. Jorge, hasta luego con todo, compañero. Gracias, Elmer. Un fuerte abrazo, el doctor Elmer Huerta, como siempre aquí en Encendidos y en RPP, la voz de todo el Perú. Volvemos con más. Quédate con nosotros.